Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. El día de hoy tenemos a un invitado bastante especial. Siempre el programa Emprendiendo contribuyendo pues, con los emprendedores, y no solamente el día de hoy con los emprendedores, sino vamos a tener la ponencia del doctor en economía, el señor Abel Pariona, que nos va a hablar de algunos préstamos que podrían considerar los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno nacional también con sus diferentes ministerios, y el sector privado con las pequeñas y microempresas, las pymes o las cajas municipales. El día de hoy viene en representación de la empresa Consulting Cayman Corporation. Señor Abel, buenos días. Buenos días, amigo Joel, y gracias por la invitación a tu programa. Aquí estamos para dar toda la información que necesita el público oyente. Señor Abel, yo he recogido con gran inquietud y con gran alegría. Yo tengo experiencia en lo que es cooperación internacional, 10 o 11 años trabajando duramente con mi ONG de desarrollo, hoy con Ética Global, liderando la propuesta del programa Emprendiendo. Y realmente hay una gran posibilidad que tienen los emprendedores y también la administración pública en este momento con relación a ese préstamo que podríamos tener del exterior no reembolsable. Así es. Le digo lo siguiente, como estamos ahora en este tiempo en una ola de la globalización, se han globalizado todos los mercados, mercado de bienes, mercado de capitales, y esto está llegando a todos los rincones del mundo. La institución a la cual represento acá en el Perú, hay una apertura para el Perú, una línea de financiamiento en 2 líneas. Ahora señor, disculpe que le interrumpa, para digamos, nuestros oyentes, tanto en las redes sociales como a través de la señal de Radio Canto Grande, la consultora, su oficina central está en Panamá. Así es. Con diferentes sedes, una en Miami y otra en Venezuela. Así es. Y la que usted tiene representación es la que se encuentra hoy en día aquí en el Perú. Así es. Muy bien. Así es. Sí, señor, lo escuchamos porque es algo que realmente nos ha alegrado que vaya aprendiendo, y vamos a ver si le damos otras instancias para poder llevarlo a la práctica. Claro, le decía que como está globalizado todo el sistema financiero internacional, están apareciendo varias líneas nuevas de apoyo, de financiamiento a proyectos, a planes de negocios en todo el mundo. Particularmente acá en el país es nueva. Las líneas que tenemos son 2. Una de ellas es para el sector privado, que son créditos internacionales reembolsables a una tasa del 1% anual, que baja el costo de capital, a un periodo de pago de 30 años a 40 años, dependiendo de la magnitud del proyecto, y un periodo de gracia que también depende del proyecto, de 1 a 5 años. La otra línea son los créditos financieros autocancelables, llamados reembolsables o no reembolsables. Esto, por ejemplo, la tasa de interés es 0, no tiene periodo de repago ni tampoco periodo de gracia, no son reembolsables. Y estos, por ejemplo, proyectos se adecúan tangencialmente a todo el sector social, a todos los sectores de solidaridad, instituciones solidarias de la sociedad civil. ONGs, fundaciones, IVAs, sí. Y señor Abel, hay algo que me sorprendió. Con $1.700.000 podríamos tener un monto de $60 millones. En un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Claro, un crédito, si alguna institución necesita, dependiendo de su proyecto, supongamos que él necesita $60 millones para... Un aproximado, ¿no? Aproximado para cumplir todos sus requerimientos de su proyecto. Haciéndole el cálculo necesario, tenemos $1.700.000, que ese monto, con ese monto se hacen los trámites allá en Suiza, en el Banco Suizo. Ahí está considerado la gestión del bloque, está considerado la apertura de 2 cuentas mancomunadas, que tiene que ser el beneficiario o el cliente con el banco y con el broker. Ahí están el costo del ingreso a los programas financieros internacionales. También está el instrumento que va a servir como garantía, que le llaman
instrumentos financieros autovaluables, que es de 1 millón, si usted quiere a 2 meses o a 60 días, y si es a 30 días son $2 millones, y las escalas que se pagan de acuerdo a 2 millones, dependiendo del monto del préstamo del cliente. Y ahí está considerado también los costos de pasaje, de traslado y todos los documentos de trámite que se va a hacer allá, tanto en español como en inglés. Señora Abel, sorprendido con la propuesta, me preguntaba cómo es posible, por ejemplo, que los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el mismo gobierno nacional con sus diferentes ministerios no apueste ahora que tenemos recursos, porque el 1.700.000 a la escala de $50 millones solamente es un préstamo momentario, no es algo que es un activo que se va a considerar como gasto, sino es un aval que va a ser, ¿no?, retornable y que no afecta, digamos, el presupuesto, ¿no?, o la caja chica, como se le dice, ¿no? Así es. Ahora, esa falta de visión, señora Abel, ¿cómo usted, digamos, que tiene ya experiencia en el campo, encuentra cierta desidia por parte de la administración pública? ¿Es desconocimiento, poca información? Acá en el programa Emprendiendo consideramos que es la poca articulación, cada quien está por su lado, la sociedad civil está por un lado, el gobierno local, el gobierno regional, el gobierno nacional con sus diferentes ministerios hace lo propio por otro lado y no se han encontrado. El programa Emprendiendo lo que busca es buscar ambas partes, poderlas en gran confraternidad, unirlas a través del espacio radial, a través de las redes sociales, pero también a la vez que ellos entiendan que hay muchas salidas para poder solucionar el problema de la pobreza en el país y sobre todo generar las oportunidades que es la que en el tiempo van a perdurar en el caso de que se pueda estar creando una unidad productiva. Mira, nos comentaba de la experiencia que tiene hoy en día un ministerio, que se va a traer $150 millones. ¿Nos podría explicar, señora Abel, ese referente para que, por ejemplo, los gobiernos locales y regionales puedan, digamos, tener una claridad sobre el tema? Sí, respondiendo a su inquietud, el problema son dos. Uno es la ignorancia que muchos desconocemos de este tipo de canal de financiamiento a nivel internacional. Y que normalmente se considera el sistema financiero clásico, no la alternativa que, por ejemplo, en este caso nos brinda a través de su persona y la consultora Caimán Corporation, ¿no? Así es. Y la otra es la visión de cada autoridad. Nosotros sabemos muy bien los concursos o las postulaciones políticas a los cargos públicos, ya sea local, regional y nacional. La mayor parte son intereses personales o intereses de partido político, pero no tienen un interés social de proyección, de visión, de desarrollo económico social de su área, de su circunscripción de trabajo. Ese es el asunto. Entonces lo que hay que hacer ahora es una reingeniería, cambiar de mente a las autoridades, tanto locales, regionales y nacionales y los ministerios, que el país es un todo. Coméntenos en qué se va a destinar esos $150 millones. Me comentó que hay, digamos, 3 rubros en los cuales se está considerando por parte de este ministerio. No vamos a decir el ministerio por un tema personal. Antes de eso, lo que comentabas, te doy un hincapié. Sí. En la línea de financiamiento de créditos internacionales autovaluables o no reembolsables, es un crédito bien planificado porque el proyecto tiene que ser altamente sustentable, rentable, y los cronogramas de gastos de inversión en el espacio o en el tiempo tienen que darse conforme está el proyecto o plan de negocio. ¿Por qué? Porque va a haber 2 auditorías. Una de ellas tengo que hacerla yo como peruano, como representante en el país. Y la otra auditoría que va a venir son un grupo alemán contratado por el banco, que ellos van a hacer auditorías cada cierto tiempo, me parece trimestralmente. Ahora, la gente que está pensando que meter mano, sacar o restar algún monto, etcétera, no se va a poder, porque todo se tiene que gastar milimétricamente conforme está planificado. Una vez que se termina, entonces se hace el acta. Entonces, con estos créditos no es bueno. ¿Por qué? Hay un peligro si, por ejemplo, en el desarrollo, en la implementación de las inversiones de este monto de dinero, no se ha cumplido con las metas conforme dice el plan, hay castigos. Y los representantes, los ejecutores,
van a ser interpelados, van a ser llevados allá por Interpol y de repente encarcelados y devueltos. Y se tiene que devolver todo el dinero. Todo el dinero. A lo mejor por ahí seguro pues no hay la voluntad porque está en el tema legal, ¿no? Que cubrir personalmente cada vez que existe la posibilidad de, ¿no? Bien. De que ocurra eso. Esclarecido ese punto, vamos en el otra. Sí, es una inquietud, señora Beli. Claro, ¿no? Es la realidad, no podemos ser ajenos ante eso. No, Y hay que decir las cosas claras porque es una buena cantidad de dinero que está en juego y que podría beneficiar grandemente, ¿no? A un sector social no atendido en estos momentos, ¿no? Sí. Te digo lo siguiente. Hace más o menos en el mes de marzo hicimos un planteamiento al Ministerio de acá del país para proporcionarle un proyecto nacional, un programa nacional de inversiones atacando 3 puntos. Primero, creando un espacio económico para todo el grupo de la población excluida del país. En los 1.800 distritos, en las 191 provincias y en las 24 regiones. Estamos hablando del norte, del sur. De todo el Perú. De todo el Perú. De todo el Perú. Las inversiones van a estar canalizadas en la parte económica, en la parte social y en la parte política. En la parte económica se va a crear 9.232 microempresas productivas. En la parte de las provincias, en las 191 provincias, se van a instalar 271 pequeñas empresas manufactureras que van a dar transformación, valor agregado a los productos que van a dar las micro y pequeñas empresas. En las 24 regiones van a estar las medianas empresas, las cuales se van a dedicar a la comercialización, tanto nacional e internacional. Las exportaciones también están... Ahí están incluidas las exportaciones. Entonces, lo que se ha querido es concatenar, enganchar mediante el gobierno que los agregados económicos que tenemos a nivel mundial en todo el mundo, en todos los países, entonces esos agregados económicos tienen que trabajar, dando la información de la demanda internacional de nuestros productos. Entonces eso va a ser los ganchos para la producción y eso va a generar una cadena, una red de empresas. Eso va a tener una amplitud más que cierre exportador. Ya no va a ser solamente cierre exportador, costa exportadora, sede exportadora, al final un Perú exportador. Y esa es una línea nada más. Una línea, y es dinero no reembolsable. Entonces, señora B, imagínense cuántas cosas se podrían hacer en el país, aunque tengamos los recursos por parte de los gobiernos locales y regionales, que son los que más dinero tienen en este momento. Pero hay que considerar que no pierdo yo ese monto, ¿no? Es momentáneo, es puesto en escena, me da rentabilidad, pero ahora, como usted dice, el tiempo de corto plazo, ¿no? Claro, es un monto de añadidura que tienen para su presupuesto. Casi los gobiernos, ¿qué van a invertir? Poco. Por ejemplo, para este proyecto son $150 millones, lo que tienen que comprar el instrumento financiero que voy a hablar ya es con $2 millones. Eso es todo. Ahora, el tema de la responsabilidad social empresarial, si alguna empresa, una gran empresa, una transnacional o una nacional posicionada, si desea, por ejemplo, cumplir su responsabilidad social, podría buscar este mecanismo a gran escala. Por ejemplo, esa es una gran solución a su problema social de las empresas. Estamos hablando de las empresas mineras, las medianas empresas, cualquier línea de producción, porque todos ahora con la nueva ley están comprometidos con lo social. Por ejemplo, ellos pueden hacer un préstamo de 2, 3, 4 millones, se traen 50, 60, 250 millones, hacen, no les cuesta nada. No le cuesta nada, costo-beneficio, ¿no? Sí, y soluciona su problema social a costas de cero inversión. Cero inversión, ¿no? Y en ese caso, digamos, con un beneficio directo pues para la población que tanta falta le hace. En ese sentido, señora Abel, en el lado de lo que es los proyectos sociales, ¿quiénes podrían, por ejemplo, entrar a tallar aquí? Muchos de los emprendedores nos pueden estar escuchando, pueden estar agrupados en alguna institución. Para ellos también existe esa posibilidad. La institución recibe todo tipo de proyectos sociales, científicos, mixtos, culturales. O sea que las universidades también podrían sumarse fácilmente a esa convocatoria. Todo, deportivos, inclusive proyectos gubernamentales mixtos, puede ser en este caso que está diciendo la empresa y el
municipio, la empresa, el gobierno regional, la empresa, el gobierno central, mixtos, para todo tipo de empresas. La condición solamente debe ser el proyecto bien sólido y rentable. Eso es lo que evalúan allá. Señora Abel, conversábamos en un momento de las formas que habría, por ejemplo, de solucionar el problema en los clubes deportivos. Se habla de que el deporte es el alma de los pueblos y nuestro pueblo está siendo y se está sintiendo afectado justamente anímicamente, porque no solo es un tema que parte por un asunto técnico o la poca o mucha voluntad que pueden tener los jugadores, sino que hay un tema económico puesto en debate ahí en cada uno de los clubes. ¿Cómo podríamos solucionar, por ejemplo, el problema de los clubes deportivos con estos préstamos? Bien, lo primero que hay que hacer es elaborar el proyecto por cada club y ver todas las partituras que comprende. Ellos tienen una estructura en su plan de negocios, elaborar todo y cumplir con todos los requisitos que ellos piden. Y ahí va a salir la cantidad de montos que necesitamos, tanto para infraestructura, tanto para mantenimiento, tanto para el cultivo del deporte, puede ser uno o dos deportes, y capacitación y contrato de personal técnico. Y fácil en ese plan de negocio puede salir algunos semilleros, ¿no?, que fomenten justamente los nuevos cuadros que tanto necesitamos a nivel deportivo, ¿no? Así es. Inclusive ahí ustedes todos sabemos que la mayoría de los clubes ahorita están pasando por una crisis financiera. Muy fuerte. Entonces esta es la oportunidad de saldar, de sanear, de potenciar su club y su, ¿qué le digo?, la masa deportiva que tienen, ¿no? Porque hay muchos talentos que están saliendo ya del país y eso no debe de ser así. Sí, indudablemente por la falta de, sobre todo de oportunidades, ¿no? Y con relación al tema de la infraestructura que no está siendo atendida. Y eso pasa por casi todos los deportes, ¿no?, en el país. Es más, esto hay que trabajar a largo plazo. Por eso es interesante tener un plan estratégico de acá a 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces ese plan hay que presupuestarlo, hay que cronogramarlo. Entonces ahí viene la solución. La solución no es, oye, pago la cuenta y acabó, no. No. Esa es una parte. Y ese es un gasto. Un 10%. Pero la mayor parte va a ser la inversión durante el tiempo de la semilla, ¿no? Ahí para comprar la semilla, el terreno, sembrar, hay que reservar al muchacho, hay que cultivarlos y después hay que cosechar. Y esa cosecha, y recién estaremos hablando del mundial, pues del 2035, el 2040. Y sobre todo, señora Abel, porque no hay una cultura, de la autosostenibilidad de las propuestas. O sea, siempre el peruano está acostumbrado a invertir, ¿no? Y no tener de corto plazo temporal. Sí, corto plazo, no, hasta mediano, pues, pero a largo plazo y buscarle la autosostenibilidad de las propuestas, no existe esa cultura en el país. Yo eso lo tengo de experiencia, pues ya 10 años, eso yo la conozco. Claro. O sea, hay algunos proyectos que duran pues 2 años de lo que cooperación internacional les da, después de los 2 años no hay qué hacer. O sea, y las instituciones caen y el tema de la institucionalidad por parte de la sociedad civil, ¿no?, se afloja mucho. En ese sentido, señora Abel, el ciclo de la operación, del proceso, sería muy importante para los empresarios, para los partidos políticos, porque también existe la posibilidad de poder tener performance en el tiempo, porque con un el sistema financiero de este tipo, denominado créditos internacionales autovaluables, podríamos estar hablando de que un partido político se posicione sobre su adversario, ¿no?, políticamente hablando. Sí, así es. Les digo lo siguiente, esto inicia con un plan, un proyecto de inversión que tiene el cliente. El cliente se presenta con un plan. Entonces, el primer tamiz que tiene que pasar es por el escritorio. Y si no tiene un plan, usted se lo desarrolla. Ya, y si hay instituciones o empresas que no la tienen, bueno, lo pueden hacer por profesionales, hay muchos profesionales con estándares internacionales, o también si gustan lo puedo elaborar yo mismo. Bueno. Entonces, llega el documento a mi despacho, yo tengo que evaluar de acuerdo a la estructura que ellos piden allá. Y ese plan lo tenemos que voltear al inglés, ¿no? Porque ya es inglés, va a haber 2 tipos de documentos, en español y en inglés. Español para acá y en inglés para allá. Los contratos también van a ser en inglés allá y acá también van a tener en español. Dado eso, yo remito toda la documentación, todo el paquete listo al broker, a la institución que está en Miami. Entonces él hace otro tamiz, hace un chequeo,
hace una revisión, y si falta alguna documentación, algún dato o de repente la traducción, que siempre hay fallas, entonces él empieza a pulir el documento, ¿no? Porque los bancos allá son bien serios y no tiene que haber falla. Entonces, una vez pasado eso, entonces ya el documento va al banco. Ellos buscan el banco. Se trabajan más de 30 bancos y se ve la posibilidad, dependiendo del proyecto. Hay proyectos para deportes, hay proyectos para construcción, hay bancos para minería, hay bancos para grandes megaproyectos, porque no te olvides que el rango de este financiamiento es de $3 millones a 4 billones. Billones. Entonces ese es el rango. Entonces imagínate que ven un proyecto de 2.000 millones o 3.000 millones, entonces ya se va a otro banco más grande, dependiendo del proyecto. El broker presenta el proyecto al banco, entonces el banco le da la tercera chequeada, entonces sí va, bien, ahí empieza entonces ya la documentación. Entonces el interesado, el cliente, tiene que depositar, ya hacer un contrato con el broker, y depositar los gastos del broker para la apertura de las cuentas mancomunadas que van a hacer en el Banco Suizo. Luego de ello, tiene que aperturar el cliente 2 cuentas en el Banco Suizo con el banco, también cuentas mancomunadas. ¿Por qué? Uno de ellos es para que él deposita el IFA o el instrumento financiero autovaluable como garantía, como líquida que va a depositar en el Banco Suizo, que eso va a estar blindada, sellada, intangible, y la otra donde él va a recibir los $50 millones, por decir. Son 2 cuentas, una de entrada y otra de salida. Entonces, una vez aperturar esas cuentas, depositar esas cuentas, esperamos 60 días. 60 días ya el banco financiero deposita la liquidez en tu cuenta. Entonces, de ahí para acá, ya tú jalas para acá, ¿no? A cualquier banco. Ahora, en todos esos gastos administrativos y la actividad que realiza el broker, ¿cuánto estamos hablando que líquido queda del monto solicitado? De 60, por ejemplo, millones de dólares, ¿cuánto queda, digamos, para la actividad en sí? Ya. Una vez terminado el trámite y ya cerrado la operación, entonces el monto viene acá al Perú, el broker, ellos tienen un descuento por única vez del 10 al 15%, o sea, dependiendo del proyecto, como digo, y dependiendo del monto. A montos grandes, menores es el porcentaje, a montos pequeños, mayor es el porcentaje. Bueno, esa es su comisión del broker, ¿no? Sí. Ya, pues, vamos hablando de los 60 millones, acá llegará a $45 millones. Si es no reembolsable, no hay problema. Si es reembolsable, la tasa es 1%. Es 1% más, claro. En ese sentido, señora Abel, en la parte de crear confianza. Ya. Toda la operación es vía contractual. Los depósitos que se hacen en la banca para el broker, también como para el IFA, que el instrumento financiero autovaluable del banco, son depósitos mancomunados y blindados, tanto para el banco como para el cliente. Fíjate, el cliente está poniendo en sus manos de usted $50 millones. ¿Quién debe ser más desconfiado, el banco o usted? Sí. Pero nosotros cuando ponemos 1.000, 2.000, 1 millón, somos más desconfiados que el otro. Esa es la cultura. Señor Abel, nuestros emprendedores estarán escuchándonos en la radio de Irán. ¿Cómo, por ejemplo, nosotros los pequeños, podríamos obtener esos 50 millones? Ya. Que es, ¿no?, lo que en primera instancia estoy considerando. La tipología de este financiamiento también contempla el financiamiento corporativo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? El financiamiento corporativo se pueden agrupar 50, 80, 30, hasta 100 microempresarios. Entonces, agrupados los microempresarios, por decir, sacamos $100 millones, ¿no? ¿Ya? Entonces, de acuerdo a ese monto, estamos hablando de $2 millones más o menos. Esos $2 millones tienen que distribuirse entre los 100 microempresarios. Algunos darán
$5.000, $2.000, otros $10.000. Digamos, en la escala de participación, Es dependiendo de su negocio de cada uno. Ya. Otros darán $500, otros darán $50.000. y en función de ese monto yo recibo... Así es, todo es el porcentaje. proporcional. Bueno. Proporcional. Si yo pongo más, es lo justo que tiene que venir más, porque en el contrato ver así. En el contrato ver así, como ya va a ser corporativizado, va a venir así. Y los porcentajes ya distribuidos para cada proyecto, porque estamos mandando un paquete de proyectos. Señora Abel, entonces, nuestros mercados populares, por ejemplo, aunque haya un tema de eficiencia con el tema de la propiedad y, ¿no? de los litigios que todavía tienen vigentes, pero más allá de eso, por ejemplo, nuestros mercados populares, con este tipo de préstamos podrían fácilmente generar la competitividad de caso. Así es, sí es factible, porque allá al banco no le interesa tu casa, tu terreno, tu chacra, tu vehículo, no le interesa. Lo que le interesa es que usted deposita su aval financiero. Y el plan de negocios. 2. El plan de negocios tiene que ser rentable. Tú elaboras, produces en local propio alquilado, eso no le interesa. Lo que sí le interesa son los contratos de los clientes seguros. No, indudablemente ellos están vigentes, ellos Ellos le llaman productivamente contratos activos, ¿no? irrevocables, que llaman ellos, ¿no? Entonces, o sea, que esté garantizada la inversión y la rentabilidad, nada más. Otro tema, señor Gamarra. Con este tipo de préstamos financieros, Lo que vemos ahorita, Gamara puede soportar hasta los 4 millones. 4 billones. Millones, sí. Wow. Ahí ya se haría en etapas. Primera etapa, un rubro. Segunda etapa, otro rubro. Tercera etapa, otro rubro. Y haríamos una calendarización de 5 años, 4 años, dependiendo de la cantidad de gente que se mete a este negocio y dependiendo también los proyectos. Señor Abel, ¿cómo es y es gratamente sorprendente cómo en la actualidad se viene asociando el tema social con el tema empresarial financiero, ¿no? Actividad financiera con, digamos, involucramiento del sector social, y muchas veces dice que el sector social no tiene ningún capital, digamos, más allá de su experiencia, y en este caso se ve nutrido y fortalecido, porque lo que se me viene a la mente es si estos montos que pueden ser provechosos para el sector privado, el sector social también tiene su posibilidad de poder incrementar sus actividades. Bien, estamos en un mundo de equilibrio ahora, lo que antes no había. Entonces, lo que tú hagas ahora va a tener una repercusión negativa o positiva en el otro. Si la empresa privada, ellos están ocupados en su rentabilidad, en su producción, va a tener repercusión. Si esa población social no tiene la liquidez, señor, la empresa muere. De hecho, no es la cadena, ¿no? Productiva. Ya, acá hay que respetar a la ley, hay una ley de la vida. La ley es dar y recibir. Si usted no da, no recibe. Y si usted no recibe, no hará. No, y señora Abel, y sobre todo porque el monto es un aval, solamente es una garantía, porque no es un gasto, ¿no? Va a regresar a mis arcas y me va a permitir, pues, e inclusive poder generar algunas empresas que me podrían proveer de los servicios que a lo mejor en el lugar donde yo he determinado hacer una operación comercial, pudieran tener, pues, los emprendedores sociales la oportunidad de venderme lo que yo necesito, ¿no? A bajo costo y de gran incidencia, sobre todo sobre la población. Claro, cuando tú haces el proyecto, tú tienes que elaborar un flujo de ingresos y gastos y de precios y de mercado. Entonces ahí el dinero, si es autovaluable, o sea, no reembolsable, entonces tú tienes que poner precios sociales en cualquiera de los proyectos, porque ese dinero no te cuesta. Y ahí la oferta y la demanda. Señora Abel, yo le agradezco, de verdad, el programa Emprendiendo le agradece. Vamos a invitarlo en el tiempo para que nos acompañe. Esto es muy beneficioso no solamente para el emprendedor, sino que vemos que muchas instancias de gobierno pueden ser beneficiadas a nivel local, regional y a nivel nacional. ¿Dónde lo podríamos ubicar, señora Abel? Yo sé que muchos deben estar interesados, muchos empresarios, muchos políticos también deben estar interesados y muchos deportistas también. ¿Dónde lo podríamos ubicar? Bien, ustedes pueden visitar en la avenida Nicolás de Piérola, 712, la oficina 316, mi teléfono es 949493-874. El Skype, sería interesante también entrar al Skype. Sí, menciónalo. Abel
P Cervantes 1, y mi correo electrónico es apaniona2010@gmail.com. Una vez más, señores, su celular. 94-94-93-874. Aunque le agradezco el programa Emprendiendo, le agradece. Amigos, estamos regresando la próxima semana en su programa Emprendiendo. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami.